Ok, buenos días hermanos. Para mí siempre es un gusto tener la oportunidad de estar aquí al frente con el propósito de exponer la palabra. Y bueno, como saben, muchos de ustedes ya saben que estamos estudiando el libro de Gálatas y agradeciendo al Señor porque hemos llegado hasta este punto, capítulo 3 de Gálatas. En cierto sentido, normalmente los teólogos, los estudiosos hacen una división, como el capítulo 3 una nueva sección. Eh, y una de las razones principales a esta división, como resumen, antes de dar inicio en sí a la exposición de la palabra, es porque hasta ahora el apóstol Pablo se ha dedicado a defender su apostolado y con el propósito de defender la autoridad de su mensaje. Y como saben, no era por propósitos egoístas o vanagloria. No, Pablo tenía que defender su apostolado y debía defender su apostolado. Desde el principio del libro de Gálatas hemos visto cómo inició de esa manera. En el capítulo 1, pequeño resumen, vemos cómo Pablo inicia, Pablo apóstol, y enseguida declara, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Inicia defendiendo su llamado divino. Y la razón de esta defensa eran aquellos que se habían introducido, los judaizantes. En este mismo capítulo 1 los presentan como aquellos que se habían introducido para perturbar. Este es en el versículo 7. Y también para pervertir el evangelio, declara las escrituras. Son términos bien fuertes, ¿verdad? Perturbar y pervertir el evangelio de Cristo. Y luego de esto vemos cómo Pablo lanza una clara advertencia. Todo aquel que intente distorsionar, modificar, agregar, entre comillas, algo nuevo, sería declarado como maldito o anatema. Alguien que merece, alguien preparado, alguien dedicado para la destrucción, podríamos decir así. Algo contrario a santificado, ¿verdad? Hay una especie podría decirlo, que se contraponen entre santificación, alguien dedicado para el servicio del Señor, mientras que el anatema es alguien dedicado para la destrucción. Luego de esto continuamos viendo a Pablo defendiendo su apostolado. Vemos que menciona los pocos encuentros que tuvo con los apóstoles. No tuve muchos encuentros con ellos, dice Pablo, para haber recibido este mensaje de parte de ellos. No, solo poco tiempo pude compartir con ellos. Pero a pesar de eso, más adelante continúa, a pesar de eso, era el mismo mensaje, el contenido era el mismo cuando tuvieron aquella reunión. Era el mismo mensaje. Y la razón de esto debemos comprender de que así trabaja el Señor. Así ha trabajado el Señor a través de la historia. Ha comisionado personas para exponer su palabra, para manifestar o declarar su palabra al pueblo. Uno de los libros que estamos leyendo en casa es el libro de Primera de Samuel. Y hemos leído que, bueno, Samuel fue comisionado, ¿verdad?, para exponer la palabra de Dios. Y cuando el pueblo decide que se les dé un rey, como las otras naciones, el Señor le dice, bueno, Samuel, no te están negando a ti, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Otro ejemplo podemos ver a los profetas, ¿verdad? Ellos eran simples mensajeros del Señor, personas comisionadas para exponer la palabra de Dios.
pero vemos cómo eran rechazados de igual forma. Pero no era, el rechazo del pueblo no era hacia estos profetas en sí, más bien era al Señor. Vemos cómo Pablo podríamos decir que se embarca en esta defensa de su autoridad, da su testimonio, el poco contacto, como nos había mencionado, que tuvo con los apóstoles y cómo sostenían el mismo mensaje. Y finalizando el capítulo 2, vimos aquel encuentro tenso, ¿verdad? Bien intenso entre Pedro y Pablo. Como el comportamiento de Pedro y muchos de los otros discípulos era condenable, dice Pablo. Pero vemos cómo por medio de esto también se manifiesta la autoridad de Pablo. Ahora, no quiero decir que todo este tiempo solamente hemos visto a Pablo defendiendo su autoridad y no hemos visto doctrina, no hemos visto asuntos teológicos. Sí hemos visto bastantes puntos teológicos, mucha doctrina, la gracia de Dios, la fe, la salvación solo por fe. Podríamos mencionar muchas cosas más, pero uno de los puntos centrales aquí era la defensa de la autoridad de Pablo, su apostolado, su llamado divino. Y uno de los puntos que ya había mencionado anteriormente, que si queremos destruir el mensaje de alguien, si queremos quitarle autoridad al mensaje de alguien, ataquemos su autoridad. Ataquemos su autoridad, distorsionemos su autoridad. Y así, todo mensaje que esa persona imparta no valdrá de nada. Y los judaizantes estaban dedicados a esta labor. Hacían todo lo posible, todo lo que podían hacer para quitarle la autoridad a Pablo. Y de esta forma, distorsionar su mensaje. Ahora entramos a una nueva sección. Estaríamos leyendo Gálatas capítulo 3, del versículo 1 al 5 para dar inicio a esta nueva sección. Pero primeramente podemos orar. Señor, te agradecemos por la oportunidad que nos das de continuar descubriendo profundas verdades espirituales por medio de tu palabra. Señor, ayúdame, guíame a ser claro, sencillo al exponer tu palabra. Aléjame de toda vanagloria, Señor. Aléjame de utilizar terminología que va más allá de nuestra propia comprensión, sino que de forma sencilla, basada en el amor, podamos exponer la palabra y comprender también tu palabra. Y que si hay alguno aquí que no ha sido salvo, te pido que por medio de estas palabras esa persona pueda arrepentirse o influenciar en su arrepentimiento. Y si hay alguno aquí que se ha alejado de tu camino, por medio de este mensaje, esta persona también pueda retomar nuevamente el camino recto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Este mensaje, si lo ven en sus boletines, lo he titulado Insensatos, volved a la cruz. Y van a ver las razones por las cuales lo he titulado de esta forma. Podemos leer Gálatas, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel, pues,
que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. En esta ocasión, Pablo ahora se introduce más a detalle al contenido de su mensaje. Como lo había mencionado, no es que hasta ahora va a entrar a introducir su mensaje. Ya hemos visto desde los capítulos anteriores verdades profundas, pero Pablo da inicio a esta sección de esta forma, podemos decir, igualmente tensa. Pareciera que, bueno, salió del conflicto con Pedro. Finalizamos con unos pasajes hermosos, ¿verdad? Un pasaje muy conocido: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Wow, pareciera que aquella tormenta que estaba sucediendo, aquel conflicto lleno de tensión, ya estaba apaciguándose, y pareciera que viene la luz o algo así, podríamos mencionar así, una situación más tranquila. Sin embargo, vemos a Pablo entrando y llamando a los gálatas insensatos. Y esta no es la única ocasión que se menciona este término. En el versículo 3 también declara insensatos. Ahora, quizás ustedes podrían decir, bueno, pero en mi versículo 3 no dice eso, dice necio. Pero es el mismo término griego que se utiliza, anaetos, y puede ser utilizado de diferentes formas, como para hacer referencia a alguien necio, a alguien tonto o falto de entendimiento, torpe, duro de entender, o de forma más directa, insensato. Ahora, si de pronto se toma el tiempo para escudriñar en la vasta información que tenemos de los diccionarios, van a ver que insensato más bien hace referencia a alguien inmaduro en cuanto a su comportamiento, alguien imprudente, y la razón principal es la falta de conocimiento, la falta de entendimiento. Pero en las Escrituras nos revela algo distinto. Pablo en el versículo 1 llama, a los gálatas insensatos, quien os fascinó para obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Ok, los gálatas no eran personas o congregaciones con falta de entendimiento o falta de comprensión. No, ellos habían recibido de forma clara, dice la Escritura, de forma tan clara el Evangelio, a tal grado o tal magnitud, como si ellos mismos hubiesen presenciado aquel acontecimiento central de la historia, la crucifixión. Fue tan claro el mensaje, a tal grado de magnitud, que fue como si estos hubiesen presenciado en persona. Pero en cierto sentido, Pablo no quiere enfatizar este acontecimiento histórico, porque recordemos que muchas personas estuvieron aquí y bastante se burlaron del crucificado. Así que más bien quiere enfatizar o hacer referencia al significado de la cruz. Fue expuesto tan claro el mensaje para los gálatas que comprendieron bien el significado de esta obra en la cruz. Pablo no utilizó este término con el propósito de simplemente insultar, podríamos decir, no se está cumpliendo los planes esperados, estoy tan enojado que, ustedes son unos insensatos, de forma insultante, como dejándose llevar por sus pasiones o comportándose como de forma infantil. Muchos adolescentes también se comportan de esta forma, o incluso muchos adultos, ya que no obtienen los resultados esperados, lo único que hacen es insultar. Pero Pablo no utiliza este término de esta forma. Pablo
utiliza este término dirigiendo a sus receptores, en esta ocasión los Gálatas, dice Hendriksen, al descuido pecaminoso de no usar la mente o la capacidad mental para sacar el mejor provecho. Así declara Hendriksen en sus comentarios sobre los Gálatas. Y bueno, si quedamos un poquito perdidos en cuanto a esta definición, lo que quería decir Hendriksen, de otra forma, como lo había mencionado, los Gálatas habían sido receptores de un mensaje puro de parte de Pablo, un mensaje sin tacha alguna. Imagínense recibir un mensaje de Pablo. No fue de ningún filósofo de aquel tiempo, no, de ningún sabio oriental, no, fue directamente de Pablo. Grandes verdades espirituales se les había concedido saber a ellos, se les había expuesto. Los Gálatas vieron más allá por medio del mensaje de Pablo. Un mensaje más claro que el agua más cristalina que existe. Y si incluso le diéramos a muchos de los que pertenecían a esta congregación los exámenes más rigurosos, más exigentes que hayan existido, preparados para las mentes más grandes en erudición, ellos las hubiesen pasado de forma sencilla. Han comido para ellos en exámenes de teología. Estaban preparados. Sin embargo, los encontramos aquí, actuando de una forma de la cual no se esperaba, de acuerdo a su capacidad mental, a la capacidad intelectual que tenían. Y lo más seguro, usted se uniría a Pablo y diría, Gálatas, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo, Gálatas? Lo más seguro nos uniríamos a Pablo en esta declaración. ¡Wow! Son insensatos. E incluso esta misma sección, este mismo pasaje que estamos leyendo, nos da más luz a la primera declaración dada por Pablo en el capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, esta sección que ya leímos, estoy maravillado, nos da luz. Ya comprendemos mejor estas expresiones. ¡Wow! Estoy maravillado, Gálatas. ¡Qué insensatos son! Sin embargo, una de las razones que nos da la Escritura de este desvío se encuentra en los ya conocidos judaizantes. ¿Quién apunta Pablo? ¿Quién nos enseñó? Estos, al igual que la serpiente primitiva, mire que esta metodología casi no ha cambiado. Al igual que la serpiente primitiva, se escurrían sigilosamente y con palabras y enseñanzas distorsionadas, contrarias a la verdad, fascinaban a sus presas, en esta ocasión los Gálatas. Y sí, tengo la intención de llevarlos al principio de la historia, cuando la mujer cayó presa de las enseñanzas distorsionadas de la serpiente. Ok, no era la belleza del fruto, el fruto estaba en el medio del jardín, y tanto el hombre y la mujer lo apreciaban, lo veían constantemente, pero fue cuando la serpiente se introdujo a impartir estas enseñanzas y la mujer quedó, podemos utilizar las mismas palabras que utiliza aquí Pablo, la mujer quedó fascinada. Seréis como Dios. Ustedes mismos pueden poner sus leyes, ustedes mismos pueden colocar sus mandamientos. ¿No es esto fascinante? Y la mujer quedó fascinada. Y estos judaizantes de igual forma se introducían diciendo, ustedes mismos pueden colocar sus leyes, ustedes pueden ser salvos por su propia cuenta. ¿No es esto fascinante?
les decía los judaizantes. En estas versiones, lo más seguro encontrarán, si seguimos leyendo en este mismo versículo 1, cuando declara, ¿quién nos fascinó? En otras versiones, lo más seguro encontrarán, ¿quién os ha hechizado? O ¿quién os embrujó? Otras versiones declaran así. Sin embargo, Pablo no quiere decir que los gálatas habían caído en una especie de encantamiento, el cual les mantenía los ojos nublados. Pablo no habla de forma literal en esta sección. No obstante, Pablo utiliza este término para ejemplificar el grado de su insensatez, que parecía que habían sido hechizados, parecía que habían sido embrujados, se comportaban de esta forma. Incluso muchos teólogos especulan que aquí se hace referencia al mal de ojo, una creencia antigua entre los griegos, el cual para los griegos era la idea de lanzar hechizos por medio de un ojo maligno. Esto me recuerda mucho a logiar, se utiliza mucho aquí en Chiriquí, no sé si de pronto en otros lados se utilice, pero sinceramente las primeras veces que escuché de esto fue aquí en Chiriquí. No recuerdo en Panamá haberlo escuchado. Y normalmente se utiliza con los bebés. Ahora que está ahí de LED, una bebé muy hermosa, yo oré para que se pareciera mucho a la mamá. Solo pegué en los ojos, en la nariz, en la boca, en los cachetes, en la oreja también, en la frente. Solo pegué en eso. Pero las personas ahora acercarse a la bebé, incluso no quieren mirarla. Dicen, no quiero mirarla. Y la razón es porque dicen, no quiero ojearla, ¿verdad? Creo que es el término. Según ellos, pueden causarle algún mal por medio de mirar a los bebés. Así que muchos prefieren no mirar. Otros miran, pero poquito, dicen. Y por eso muchos también le colocan, creo que sí, pequeñas cintas, una especie de amuletos en los brazos para cuidarse de esto, podríamos decirle, mal de ojo. Y me recuerda mucho a esto, pero para los griegos eran hechiceros los que realizaban estos hechizos, estos embrujos, y se dedicaban a esto. Así que la forma en la cual los griegos se protegían de todas estas maldiciones eran simplemente no mirar, tratar de no observar. Así se cuidaban de ellos. Pero Pablo no está utilizando o no está pensando en el brujo que había colocado a los gálatas bajo la influencia de su ojo maligno, sino estaba pensando en los judaizantes. Todo este tiempo hemos estado luchando con estos judaizantes. Así que no podemos o no debemos tratar de sacar de contexto lo que hemos estado leído. Sí, Pablo no estaba pensando en estos brujos. No, Pablo estaba pensando en los judaizantes que habían fascinado a los gálatas con sus mentiras, con sus halagos y promesas falsas. Pablo inicia ahora confrontando la desviación con preguntas serias y al mismo tiempo apelando al testimonio de ellos mismos, el testimonio de los propios gálatas. En el versículo 2, Pablo inicia, solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En otras versiones, aquí leí la Nueva Versión Internacional, pueden leer otras versiones también, declara, ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Por qué medio vino
el Espíritu? Claramente, esta es una pregunta retórica. Y los Gálatas lo sabían. Recuerden que ellos eran unos expertos y habían recibido un mensaje tan claro de parte de Pablo. Ellos lo sabían. Sabían bien que la salvación y el poder espiritual que la acompaña había venido solo por la fe, por medio del mensaje expuesto por Pablo. Howard Boss, en su comentario también de los Gálatas, declara: la cuestión que el apóstol suscitaba era retórica y presume que los Gálatas no estaban reflexionando acerca de lo que Dios les había enseñado como creyentes. Los Gálatas no estaban reflexionando en el mensaje que habían recibido. Pablo intencionalmente quiere llevar a sus lectores a pensar o utilizar todo lo que habían aprendido como creyentes, a recordar y a reflexionar en aquellas verdades, para que de esta forma despertaran de aquella conducta insensata, contrario a lo que habían aprendido por medio de Pablo. Continuando en el versículo 3, Pablo declara: tan necios sois, el mismo término utilizado para insensatos, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Pablo pareciese que estuviese, o me lo imagino, obviamente no me imagino la cara de Pablo porque no lo he visto, pero somos expertos imaginándonos. Me lo imagino jalándose las barbas, no jalándose los pelos, porque muchos historiadores dicen que no tenía pelo, cabello, pero me lo imagino: tan insensatos sois. ¿Cómo es posible que sean tan necios? Si este caminar lo empezaron por el Espíritu, iniciaron por el Espíritu, ¿cómo es posible que ahora quieran crecer o perfeccionarse o desarrollarse por medios carnales, por obras humanas, haciendo referencia a las obras de la ley? ¿Cómo es posible que iniciando por el Espíritu ahora quieren perfeccionarse por medio de sus propias obras? Y en el versículo 4, continuando: tantas cosas habéis padecido en vano, y si es que realmente fue en vano, podemos concluir en el versículo 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo continúa apelando al testimonio de los propios Gálatas. Pablo no solo hace referencia a las cosas malas en cuanto a haber padecido. Muchos teólogos indican que no solamente hace referencia a las persecuciones, al rechazo, sino también a las cosas positivas como la obra salvadora, la obra redentora, la justificación. Y los Gálatas, ya haciendo referencia al versículo 5, estaban claros, como les había mencionado, en este pequeño y sencillo test. Ellos sabían las respuestas: por el Espíritu, por las obras. Aquel pues que os suministra el Espíritu, ¿hace maravillas en vosotros o lo hace por las obras de la ley o por el oír
con fe. Obviamente era poder oír con fe. Los propios Gálatas lo habían experimentado, siendo gentiles. Ellos habían experimentado la gracia de Dios por medio de la fe. Las grandes maravillas y obras por Dios, realizadas por Dios, las pudieron contemplar por medio de la fe. Incluso en otras versiones van a encontrar en maravillas, encontrarán milagros. Grandes maravillas no fueron realizadas por las obras que realizaban los hombres o por los hechos que realizaban o en base a esos hechos que realizaban los hombres. No, fue por la fe que los Gálatas habían puesto en Cristo. Dios no obra maravillas en base a las obras de las personas. Lastimosamente, esto lo vemos mucho en la actualidad, ¿verdad? Como debes obrar en muchos movimientos religiosos, debes obrar, debes ofrendar si quieres recibir tu promesa, tus maravillas, tus milagros. Debes realizar estos actos y así vemos a muchas personas dirigiéndose en largas procesiones, podría decir, hacia iglesias, dándose latigazos en las espaldas o derramándose las velas, ¿verdad? Sufriendo con el propósito de que se le cumpla lo que habían pedido, que suceda un milagro. Muchas de estas personas, lo más seguro habían tenido familiares enfermos y de alguna u otra forma, bueno, mejoraron, salieron de los hospitales, pero ellos habían prometido cumplir con estas llamadas mandas. Pero no es la forma en que trabaja Dios. Si no trabaja Dios, Dios trabaja por medio de la fe. ¿Qué podemos sacar de estas enseñanzas, de estas palabras como aplicación? Hermanos, primeramente no seamos insensatos, utilizando el término bíblico. No seamos insensatos. En el Salmo 107, versículo 17, los insensatos, dice, son afligidos por su propia rebelión. En Proverbios 24, 7, el insensato está lejos de la verdadera sabiduría. El insensato es aquel que oyendo la palabra de vida y no la hace, utilizando como ejemplo Mateo 7, y no la hace, es comparado con un hombre que edifica su casa sobre la arena. Es aquel que viendo la roca fuerte, inamovible, majestuoso y eterno, decide fundamentar los cimientos de su hogar y de su propia vida sobre la arena. ¡Qué insensatez es esta! Que cuando desciende la lluvia, los truenos, relámpagos y devastaciones, queda con gran ruina. Este es el insensato. En Mateo 23, versículo 17, el insensato es comparado con los ciegos. No seáis insensatos y ciegos. En Lucas 24, versículo 25, el insensato es comparado con los tardos de corazón para creer. Es el llamado de la Escritura a no ser insensatos, sino entendidos. Efesios 5, 17. Podemos leer este pasaje, el cual queda después de Gálatas. Efesios 5, 17 es el llamado de la palabra del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero para empezar a caminar
primeramente debemos entender que esta, haciendo referencia a los creyentes, era nuestra condición. Y para los no creyentes, esta es tu condición. Pueden acompañar a Tito 3:3 también. Tito 3:3 declara: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y en esa lista va incluida rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No seáis insensatos, habiendo recibido la palabra de Dios, ya no por medios, en cierto sentido, humanos, aquellos que escribieron la palabra, pero habiéndolo recibido directamente del Señor. La palabra de Dios exhalada, hablada, la palabra de Dios, habiendo recibido, nos comportaremos de forma insensata. Sin embargo, existe una esperanza si has caído en esta condición, la insensatez. Igualmente para ti, si no eres creyente, hay una esperanza. Así como el hijo pródigo que se alejó de la casa de su padre, donde se hallaba toda la seguridad, la paz, el amor y la comprensión, prefirió andar errante por lugares extraños y adversos, donde padecía hambre y necesidades. Había comenzado bien, ¿verdad?, en la casa de su padre. Y entendía bien, en cierto sentido, entendía bien todo lo que tenía. Así como los Gálatas que ahora se hallaban en esta condición. Te recuerdo, hermano, fija tu mirada en la obra perfecta de la cruz. Fija tu mirada en el significado de la obra redentora hallado en la cruz. La vida moral, las buenas obras, actuar de forma buena, los logros, el intelecto, los grandes recursos económicos, el poder político, no aportan nada a la obra ya completa de Cristo. Hermanos, no seamos insensatos. Es claro el mensaje expuesto por medio de la palabra, por medio de los santos que fueron inspirados para hablar de parte de Dios. No seamos insensatos. Amemos la verdad de su palabra. No agreguemos, podemos decir, nada más a lo que ya ha sido completado por medio de Cristo. Podemos orar, hermanos. Padre Santo, te agradecemos porque tú has cumplido en perfección. Tú has cumplido todo lo que la ley demanda. No había esperanza en otra persona. No existía esperanza alguna para nosotros. Pero tú te entregaste por nosotros. Señor, aléjanos de querer modificar. Señor, aléjanos de la tentación
de querer agregar. Porque así como los Gálatas que tenían todas las herramientas necesarias para defenderse de estas artimañas del enemigo, y aún así cayeron, nosotros somos propensos a caer también. Señor, aléjanos de toda tentación, líbranos del mal. Y que nuestra oración sea que se cumpla tu perfecta voluntad y no nuestra voluntad. Oro por aquellos que han estado perdidos en su insensatez, camino de rebelión, para que los guíes al camino de salvación. Y oro por aquellos que se han desviado siendo creyentes, para que levantes, así como levantaste a Pablo, para ponerles las verdades y su condición a los Gálatas, que levantes hermanos fieles a tu palabra y lo utilices como herramientas y medios para que puedan nuevamente retomar su mirada, volver al significado de la cruz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, continuando, exhorto, hermanos, a que participemos de la doxología, que se encuentra en Seminarios, el 652, antes central. Entonces, me acompañen para donar este. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 5, verso 8. Se postraron delante del Cordero, cantaban un nuevo canto. Entonamos este himno a cuenta de 3. 1, 2, 3. Sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, compartimos la bendición sacerdotal que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de a su gloria eterna, en Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, bendiga a todos, hermanos, estamos